decir algo. Como decía Juan, con este acto cerramos este año el otoño cultural con Faceira, una asociación que se define a sí misma como entidad leonesa dedicada al estudio, divulgación, protección y proyección del patrimonio cultural, histórico y lingüístico de nuestra tierra. ¿A qué nos suena esto a los socios de la Asociación Cultural Carquesa? Justo eso está reflejado en nuestros estatutos, esos son nuestros fines, aparte de esto, dinamizar la vida social del pueblo. Pero eso, lo que pasa es que el ámbito no es nuestra tierra, es nuestra tierra más cercana, Santa Marina. Así que tenemos unos fines muy parecidos. Y estas palabras tienen especial relevancia en este lugar en donde nos encontramos, en este pequeño edificio. En el dintel de esa puerta del corredor pone 1892, grabado en madera. Este edificio, que es también las pocas ya evidencias que no quedan de la arquitectura popular de este pueblo y de otros muchos pueblos que han ido desapareciendo y que nosotros hemos sido capaces de preservar, de mantener y de darle utilidad, como estas actividades. Estas palabras aquí tienen quizá esa mayor resonancia, ¿no? Estas palabras tienen también relevancia porque en esa urna, que hay, se encuentra patrimonio, parte del patrimonio histórico de nuestro pueblo. En esos tomos que están bajo esa urna, que ahí guardamos, ahí está parte de la historia de nuestro pueblo. Si os fijáis, un pequeño inciso, hay un espacio vacío. El espacio vacío corresponde al espacio que ocupa el catastro, el documento del catastro de Marqués de la Ensenada, el ministro Fernando VI, que decidió, o que se tomó el acuerdo de que en todos los pueblos del Reino de Castilla, también el Reino de León, como pudimos comprobar aquí, pues había que adecuarlo a las nuevas situaciones con fines impositivos. Bueno, pues falta porque hemos logrado en este tiempo que lleva medio año, que la Diputación Provincial, a través de un programa de digitalización de documentos, pues nos haya concedido una subvención, y lo mismo que ese documento, que exactamente dice en el pueblo de Santa Marina de Montes, en el Reino de León, en las montañas del Bierzo, con V, pues el documento lo tenemos ahora en este momento digitalizando, y además de unas ordenanzas de 1628. Por lo tanto, esas palabras también tienen aquí, el tener vuestra presencia aquí tiene esa relevancia. También tiene relevancia estas palabras en este edificio porque aquí, detrás de mí, se encuentra nuestro patrimonio paleontológico. Aquí hay 20 piezas de fósiles, o 20 fósiles catalogados por José Vicente Casado, la ULE, y también Aragonito Azul de extremado valor, importante relevancia. Ahí tenemos una fotografía de la araña que aparece también en nuestro yacimiento, en el yacimiento de Boixán, y que se encuentra en el Museo de Bembibre. Hemos guardado, lo tenemos preservado, pero también lo exponemos. En este lugar, también en estas viejas paredes, se han hecho conciertos, coloquios, filandones, hemos hecho ya más de alguno, hemos presentado libros, incluso se ha rodado una película documental, luego os daremos un ejemplar, que se titula La memoria de los pueblos del Bierzo. Se rodó hace 9 años, varios pueblos del Bierzo, las tradiciones, la vida social de los pueblos, y aquí en este local se rodó esa parte de esa película. Todas estas son razones suficientes que argumenta que cuando Nicanor me dice ¿dónde podemos hacer el filandón? El filandón aquí. No hay otro sitio mejor que aquí. Aunque estemos un poco incómodos, pero este es el lugar ideal para hacer un filandón. Tampoco es una actividad de masas, tampoco esperamos eso. Yo lo que sí voy a echar cuenta y voy a poner falta a todas las señoras con las que estuve hablando ayer, porque ellas son las que tenían que estar aquí.
Las señoras mayores, que yo quiero que vosotros escuchéis cómo pronunciaban lo que acaba de decir el Juan, endino, formación, fales, toda esta cosa. Eso. Y sobre todo, que saben luego, cuando vais a hablar de toponimia, pues los topónimos de nuestro pueblo. Luego os entregaremos una recopilación de unos 250 topónimos de lugares y parajes del pueblo, para que lo llevéis y podáis, bueno, pues usarlo y tenerlo, pues también como elemento de estudio. Por ese motivo, pues estamos contentos de recibiros aquí y nada, yo paso la palabra ya a Nicanor, que va a ser el que presentará el acto. Muchas gracias por vuestra asistencia y vamos a hacer lo siguiente. A medida que vaya llegando más gente, los que estáis presentes, y tenemos que invitarles a que pasen para aquí abajo, ¿de acuerdo? No tendrán la misma visibilidad ni visión, pero tenemos que hacerlo así. Venga, a disfrutar. Por hospedernos aquí, y tenía un discurso preparado, pero estoy emocionado y voy a cambiarlo de fecho, porque voy a decir qué importante y qué difícil es ser de pueblo. Qué importante sentirse parte de una comunidad como la que tenéis aquí, y qué importante el labor que estáis haciendo al pueblo. Yo ni soy lingüista ni soy historiador como el señor presidente de la asociación, aunque tengo aquí presente, voy a hablar yo en nombre de Faceira, pero qué importante es sentirse parte de una comunidad y llevarlo por bandera. Yo soy informático, la mi formación no tiene nada que ver con esto que estamos haciendo aquí, sin embargo, tengo como 25 años trabajando con ordenadores y no me emociona. A mí lo que me emociona es esto, de verdad. Y andando por el mundo alantre, yo llevo el Bierzo y Guillón por bandera. Y yo creo que es lo que tenemos que hacer todos. Es decir, decías tú, no están las paisanas, pues igual es porque os da vergüenza. Igual es porque no somos quienes sacáis ese autoodio que muchos llevamos dentro y que nos sale decir holgazán en vez de fundación. Igual no nos sale decir caectixe, igual nos sale decir cualquier otra flor que veamos perenne. Y lo importante es este trabajo que intentamos nosotros hacer como asociación, y que si a nosotros nos pasó, a la generación de mi padre que desciende de la ribera que conocéis todos los que sois de aquí al Llao, pues si ellos tenían vergüenza por falar nesta lingua nuestra, que nosotros ni de los nuestros fíos que no la tengan. Eso es por lo que nosotros estamos trabajando. No puedo creer. Ayer hay testigos aquí, cuando le dije a las señoras mayores que vinieran, una de ellas dijo, sí, para que se ríen de nosotros. Correcto, eso es. Exacto. Ese es el sentimiento que todavía tienen algunas. No, yo le contesté, no, usted no, van llegando, sí, Melchor, van llegando. Pero yo le contesté, si pueden reírnos nosotros ellos. Eso Nosotros ya no hablamos, son de mi tiempo las que eso, y yo no hablo, sí, yo me acuerdo de mi abuela sí, pues tenía una patada en la canilla. Perdón, no, es muy pertinente, yo es pertinente lo que decías, porque yo creo que estamos de acuerdo en que ese es el problema. El problema es, la gente que estamos un poco conscientes del patrimonio que es incalculable, el patrimonio que tenemos en todo Lillón, en todas las comarcas lillonesas, que afortunadamente tenemos un poquitín la nuestra lengua. Lo importante es ponerlo en valor y decir, como esta señora, pues si no se acuerda, pues igual sí se acuerda, y ¿por qué no lo puede decir igual que los abuelos? ¿Igual que la? Que la abuela de ella. Pues no lo sé por qué. Porque es que yo ya de niña ya no me... Mi abuela lo decía, pero yo no. Contaba de que un criado le tocaba por debajo de la pierna cuando estaban comiendo en la mesa. Comían los criados todos juntos. Pero los señores de antes eran muy listos, más que nosotros. Porque si no, nevando como nevaban antes, no hubiéramos llegado nosotros. Y venga a tocarle y decía, ya estaba cansada. Fui y le di una patada en la canilla. ¡Oh! Es que importante tomar conciencia de este patrimonio lingüístico y cultural, que desde Faceira es lo que hacemos, básicamente. Intentar rescatar esta lengua, estos valores, y ponerlo pues en conocimiento de todos. Y por eso, pues ya que nadie lo fai, porque no hay nadie que sea aquí desde una institución política, hacer este trabajo, pues tenemos que hacerlo nosotros y otros 4.
Entón, que facemos en Faceira? Pois facemos libros como este que temos aquí de Esbardo para os nenos, que é un librín con dibuxos que están escritos las ilustraciones con os críos. Aquí tenéis a disposición vuestra pues unas cosinas que fuimos recopilando que pone algunos falsos mitos sobre el leonés. Tenemos que efectivamente que non vale para nada, pues a mí vale para emocionar. Yo falo unas cuantas linguas, por suerte, por desgracia, mucha parte del mi traballo tengo que hacerlo en inglés, y como vos decían antes, pues non me emociono nada hablando en inglés, non sei quen, pero sin embargo, nesto que estamos facendo, llégame al corazón, y considero que ya é tan importante esto, teniendo las necesidades básicas cubiertas, que tenemos que traballar, y desgraciadamente, falando en leonés, seguramente vamos morrendo de fame se non falamos outra cousa, pero non lle estorbo para non saber falar inglés francés a la mano de que lo fundido. Entonces, como vos decía, desde el punto de vista nuestro, ya es tan importante cualquier lengua. Y encima está ya nuestra, pues ¿por qué nos vamos a sacar del olvido en el que está? Pues eso es lo que hacemos, ni más ni menos. Entonces, sin extenderme mucho más, porque lo que sí me prestaría, primero, estoy un filandón, no hay una mesa con ponentes. Lo que queremos es que nos interrumpáis, encima voy, como acabamos de hacer ahora mismo, lo importante es lo que nos tenéis que decir vosotros a nosotros. Este señor que sabe muchísimo de historia nos va a contar unas cuantas cosinas, pero a mí lo que me prestaría es que lo pararais, lo interrumpierais y le preguntarais, tanto a él como a Fernando, que va a venir ahora mismo a hablarnos de toponimia, que le preguntarais cualquier cosa que vos surja en cualquier momento, que decís, oye, ¿y eso por qué? Y pues en mi pueblo decíamos esto, no decíamos esto, ¿vale? Entonces, simplemente presentaros a este señor, que es el presidente actual de Faceira, y es historiador, y es profesor de historia, y es escritor de libros. Entre ellos, desde mi humilde punto de vista, el compendio general y definitivo de los reyes de León, que tiene por ahí escrito, y aparte, saben mal decirlo, pero yo muy un paisano, porque yo es amigo mío, y es una cosa que, coño, hablar bien de los amigos, pues es una cosa que tenemos la obligación de hacer. Entonces, sin más, dejemos con Ricardo y a ver qué nos cuenta. Ya los visigodos, que seguro que ya suena más, pues invaden toda esta zona. Bueno, esto podemos pasar. Y también fan una división administrativa, sigue siendo la Asturia, y de hecho San Isidoro de Sevilla, no solo el libro sigue falando de los Astures y sigue falando del río Astura, o sea, sigue exactamente la Asturia, seguía siendo en León y en Zamora, ¿no? Los dos sitios. En esta época también, ya cuando el Bierzo gana fama como tierra de santos, ¿no? Por San Fructuoso, San Valerio, que van fundando un montón de monasterios, la Tebaida leonesa o berciana, que se llama, ¿no? Por toda esta zona. Y bueno, probablemente de esta época, no sé si creo que puse aquí, de esta época, bueno, por ejemplo, también en los visigodos el Fuero Sulgu, el Fuero Juzgo, el libro de los sueces, que lleva un compendio de lleis, que para ellos va a ser el principal compendio de lleis, y que es importante porque también va a ser lo del reino de Asturias y de León, como veremos, y que llegó hasta el siglo XIV, o sea que fue durante un montón de siglos. Tenemos de historia en esta zona, son los petroglifos que ya conocerán, ¿no? De la Peña del Trigo, me parece que se llama, y bueno, la otra que ya era un número un poco más enrevesado, las albarrazas, ¿no? Claro, estos petroglifos no sabemos de cuándo son. Bueno, podemos pensar que los que están estudiados, que son los de Maragatería, son de 5.000 años, o sea, que son bien viejos, más que muchas más cosas de la provincia. Entonces, podemos pensar que pues eso, que tienen unos 5.000 años. Y interesante porque ya nos está hablando de que aquí vivía gente en esa época, ¿no? Además, yo por lo que tengo entendido, bueno, claro, después de estas gentes que ya más o menos lo que llamamos la prehistoria, los primeros que ya sabemos quiénes eran y conocemos su nombre son los Astures, que ya eran los que vivían en toda esta zona. No sé si ven bien el mapa. Los Astures vivían lo que ya la provincia de Asturias, lo que ya la mayor parte de la provincia de León y gran parte de Zamora y el nordeste de Portugal, ¿no? Que llamábanse Astures precisamente por río Astura, que ya el río Esla. Puede parecer un poco raro, pero el río Esla de Güey, que sabemos que pasa por León y por Zamora hasta que desemboca en o Duero, pues llamábase Astura, y aunque parezca difícil, lleva una evolución de nombre que está muy bien investigada. Eso tengo lo he visto en todos los documentos medievales, como de llámase Astura más o menos hasta el siglo VII,
después pasase a chamar Ástora, después Éstora, después Estla y después ya Esla, ¿no? Eso tengo yo documentado, faltábame un paso, pero ya con unos documentos de Alcuntrei están documentados todos los pasinos que fue dando esa palabra hasta que dio Esla, ¿no? Puede parecer raro, pero digo que ya de los topónimos que están mejor estudiados de cómo evolucionó. Entonces non deixa de ser curioso que Asturias quedara con el nome, ¿no? Y que es curioso porque el río que da nome a Asturias en realidad es un río guionés, ¿no? Bueno, pues ¿quiénes eran estos Astures? Pues eran un pueblo, como digo, vivían en esta zona, con el Esla como frontera oriental, y que vivían en los castros. Y aquí ya seguro que ya una palabra que suena a todo el mundo, porque casi no hay pueblo sin castro. Yo sé que aquí hay un castro, ¿no? Chámase el Castro, supongo. Castro, Castrillón. Eso, oye, sé que hay... Bueno, de hecho, no sé si tengo el mapa aquí, lo que pasa es que, claro, no se verá. Castro y Castrillón. Bueno, esto voy a tirar un poco para adelante para ver. Sí, el Castro está aquí, después va a estar el teso del Castro en Torre, pero lo que no sé, porque no sale en el mapa, y el Castrillón, ¿para dónde queda? Para ahí mismo, ¿no? Pues, claro, estos castros que eran unos poblados fortificados, feitos en un alto, y que era pues para defenderse mejor de los enemigos. Normalmente estaban a la vista uno de otro, no sé si el caso del Castro y del teso del Castro también de Torre, no creo que son altos. Están en alto, ¿no? Siempre también para avisarse unos a otros, con yume o con lo que fuera, para si había enemigos, o como digo, vivían ahí. Y una cosa que no suele decirse es que los Astures fueron el último pueblo en ser conquistado por Roma. Roma en principio a invadir la península ibérica en el 218-219 a.C. y hasta el 29 a.C. que empieza a atacar a los Astures y a los cántabros, y son el último pueblo en ser conquistado. Yo siempre digo en plan de broma que si Asterix y Obelix fueran españoles, serían Astures, ¿no? Porque fueron, como digo, los últimos en ser conquistados. Que, bueno, ya dice un poco, si el nombre que solemos llevar los leoneses es de cazurros, pues en este caso fuimos bastante cazurros con los romanos, ¿no? Bueno, aquí ven también un poco pues cuáles eran las pintas que llevaban, ¿no? Los que eran los guerreros Astures. Llevaban un escudo pequeño, redondo, que se llamaba la caetra, y que, bueno, pues aunque evidentemente no podían hacer moito contra los romanos tal como iban armados, y que metieron aquí un total de 7-8 legiones, es decir, estamos hablando de tranquilamente 40.000, 50.000 hombres armados del mayor ejército del momento, pues aún así consiguieron darles guerra, nunca mejor dicho, que durante 10 años, ¿no? Este era más o menos el aspecto que llevaban los romanos en esa época, que iban con cotas de malla, o sea, no llega un poco como solemos pensar, que eso fue después los soldados imperiales, y ya veremos después, ¿no? Esta zona, bueno, ¿y por qué los castros, por ejemplo, el castro de Iki ya era un castro de oro? Pues precisamente porque ya los romanos sabían que Iki había moito oro, pero moitísimo, o sea, sabían que conocemos todas las médulas, pero hay minas y explotaciones romanas por toda la provincia, especialmente por el occidente, pero vamos, Maragatería, Cepeda, cada vez que José Vicente mismo, que es un gran amigo mío, el de los fósiles y de los minerales, cada vez conoce más explotaciones de oro romanas, y en este pueblo evidentemente también lo había, ¿no? El castro, por lo visto, ya era un castro que después los romanos convirtieron en una explotación de oro, ¿no? Sitio que veían que había la tierra así de color rojo, de color vermelho, y que había cuarzo, ya sabían que ahí podía salir oro, y hacían las minas que se hicieran, etcétera, ¿no? Hombre, lo más conocido, pues, ya las médulas, ¿no? Pero bueno, esta ya un poco una imagen de otro libro mío del encargo del rey, de cómo podía ser, ¿no? De cómo, no ya exactamente que esclavizaran a los Astures, pero sí que estaban miles y miles de ellos trabajando para hacer lo que eran las canales desde Cabreira hasta las médulas, por ejemplo, que ahora ya Roberto Matías tiene documentados más de 600 kilómetros de canales, y es la mayor obra hidráulica de todo el Imperio Romano, ¿no? Entonces es una obra bastante impresionante, vamos. Claro, porque evidentemente ya era que tenían mucho interés en sacar ese oro, ¿no? Y era, dice, creo que ya era Plinio, ¿no? Sacaban muchas toneladas de oro al año, de la Asturias, es decir, de esto de Asturias, León, Zamora sobre todo, ¿no? De esta zona quizá es
descubrimiento arqueológico más importante sería el bronce de Bembibre, que supongo que suene, que es un bronce que apareció de forma un tanto irregular, pero que bueno, cuenta un poco parte de esa conquista, cómo hubo de alguna tribu que también traicionó a los Astures y colaboró con los romanos, y lo que hace Augusto, que es el primer emperador y el que hace este edicto, y dalles una serie de recompensas por esa traición, ¿no? Y es también interesante porque así sabemos que esta zona, el primer nombre que tuvo así para los romanos es la provincia transduriana, ¿no? O sea, más allá del Duero. También de la época así antigua, creo que aquí hay una cueva del Moro, ¿no? Sí. Que tiene ese nombre, aunque no es una cueva propiamente dita, sino que es así un furacón. Las piedras. Sí, Tienen unos dibujos Pregunta a la cabeza. también la cueva del Moro. de petroglifos. No. No, Ahí cállate. Es que ¿Qué? Pues es que los moros, o mouros, en otros sitios de León también, non son exactamente lo que pensamos los moros, ¿no? Esta xente que despois, como veremos, chegaron aquí invadiendo y tal, sino que son unos personaxes mitolóxicos que normalmente siempre es donde se dice la cueva a los moros, o la cueva a la mora, o tal, suelen ser sitios donde hai o restos astures, o excavaciones de oro, moitas veces, o también sitios relacionados con sitios subterráneos, ¿no? Y eran una especie de personajes mitológicos que vivían debajo de la tierra y que tenían poderes mágicos. Yo no sé si aquí hay leyendas de moros. No hay ninguna historia de algún moro, de alguna mora. Ricardo, aquí no, pero a pocos kilómetros de aquí, San Facundo, hasta el año 90 y tantos, en el pueblo, le llamaban la cueva de los moros, la cueva del Moro. La cueva del Moro, cuando vino Javier Sánchez Palencia a verla, era una explotación de oro en primario, es decir, y claro, a la gente mayor todavía le cuesta renunciar a esa leyenda de que era la cueva del Moro. Sí, sí, por eso que ya eran personajes mitológicos que atesoraban oro y que vivían bajo tierra, y también a veces estaban relacionados con las fuentes y con los regatos y tal de agua y tal. Y casi siempre hay alguna leyenda en los pueblos que cuenta por eso, que si la moura tal, que ya un poco lo que son las sanas en Asturias, ¿eh? Son exactamente las mouras o moras, son las sanas de Asturias, exactamente lo mismo, ¿no? Yo mismamente viví en León casi, bueno, toda la vida, y mismamente en mi barrio en Puente Castro, que yo un sitio antiguo y tal, también había una leyenda de una moura, solo que en este caso ya era una judía, pero bueno, ya era igual que todas estas leyendas del oro. Pues aquí vemos las médulas de fondo, que ya sabemos todo lo que está aquí al lado, como digo, había miles de personas ahí trabajando para sacar ese oro, pero aquí vemos, por ejemplo, el que es el mayor tesoro de los astures, de estas gentes que vivían por aquí, y los tesoros de Arrabalde, que es casi en el límite entre Zamora y León, y un tesoro impresionante, como pueden ver, de collares y de brazaletes de oro y de plata, pero sobre todo de oro, y que escondieron precisamente en la época de la lluita contra los romanos, en torno a eso, pues el año 29 al 18 a.C. Claro, cuando hay un tesoro, sabemos que hay alguien que tenía miedo, probablemente todo un poblado, una tribu, que tenía miedo de que los romanos robaran todas las riquezas, y lo que hacían ya era enterrarlas. Si quedaron ahí para que las encontráramos nos, eso quiere mala señal. Eso quiere decir que los que lo enterraron murieron en esa lluita contra los romanos, ¿no? Por fortuna para nos, ¿no? Que así podemos ver este maravilloso tesoro que está en el Museo de Zamora. ¿Por qué digo que hay que buscar las raíces del Reino de León en esta época? Pues porque los romanos, después de conquistar a los Astures, para pacificar el territorio, porque sabemos que hubo rebeliones de Astures incluso para tiempos de Nerón, el famoso Nerón que prendió fuego a Roma y echó la culpa a los cristianos. Sabemos que en esa época hubo todavía, y estamos hablando ya del 60 y pico después de Cristo, que ya todavía había rebeliones de las gentes de aquí contra Roma. Entonces lo que hicieron fue poner aquí primero la legión sexta, después la séptima, de forma estable. Y de efecto pueden ver aquí, de todas las legiones que hay en el imperio, todas estaban puestas en la zona de frontera, de fronterizas, menos la legión séptima, que estaba aquí en el interior de la península, y es la única legión que hay para toda la península ibérica, incluso para el norte de África también en ocasiones. Y era sobre todo para explotar el oro y para que los astures no rebelaran ni estuvieran dando guerra continuamente como ya era el caso, ¿no?
Entonces, eso explica que la Legio Séptima establece ahí entre los ríos Torío y Bernesga y dará lugar con el tiempo a la ciudad de Lyon. Claro, lo que fan los romanos, fan unas murallas gordísimas, muy buenas, y que será la sede después de la capital del reino de Lyon, al que quedará romano imperial, que lleva un poco lo que estamos acostumbrados de ver en Asterix y Obelix y todo esto, que hay con la armadura, la lorica segmentata que se llama, ¿no? Y que ya era bastante impresionante, una armadura bastante potente, ¿no? Lo que fan los romanos también es dividir la península ibérica en distintas provincias. La división, digamos, definitiva es la que nos interesa a nos, y que meten la Asturias dentro de la Galaecia. Hay una provincia que se llama la Galaecia, que bueno, los nacionalistas gallegos siempre aprovechan para decir que eso ya llega a Galicia, ¿no? Y falan ya de la provincia de Galicia y una serie de cosas. Y bueno, traigo aquí a colación porque esa Galaecia, después el reino de Lyon, y es verdad que muchas veces tanto los árabes como otras fuentes extranjeras no lo llaman reino de Lyon, sino que lo llaman muchas veces el reino de Galicia, el reino de Galaecia. ¿Por qué? Porque todavía acordándose de esta división romana que duró siglos y siglos, y en Escocia por eso a veces llamarlo así, pero ya digo que no hay que confundir lo que llega a Galicia actual con esto que ya era Galaecia y que ya era una cosa mucho más grande, como podemos ver, ¿no? Y era lo que actual Galicia, Lyon, Zamora y parte de Portugal, ¿no? Bueno, aquí ves un poco mejor, y lo que ya era la Asturia, con capital en Astúrica Augusta, precisamente, ¿no? Que llega Astorga, Estorga, como se dice en lionés, en todos los pueblos de alrededor. Yo que vivo en Medellín tengo lo visto, que todavía la gente de alrededor no dicen Astorga, dicen Estorga, que ya es el nombre popular en lionés, ¿no? De esa capital de la Galaecia suele decirse que ya era Braga, pero tenemos también documentos que dicen otra cosa, dicen que realmente la capital ya era entre Astúrica Augusta y Legio, y lo que ya es Lyon, porque claro, al estar la capital militar de toda Hispania en Lyon, el pretor que llevaba la legión y demás, pues ya era también como uno de los cargos más importantes de toda la península. Y bueno, ya digo que hay cierta discusión sobre en el 409 llegan los bárbaros, ¿no? Lo que ya eran los vándalos, los suevos, los alanos. Aquí nos interesa sobre todo los suevos, que tampoco que hay un dato poco conocido, pero toda esta zona fue reino suevo, y fue un reino suevo durante casi 2 siglos, es decir, estamos hablando de casi 200 años, desde el 409 hasta el 585, una cosa así, ¿no? Ya los visigodos, que seguro que ya suena más, pues invaden toda esta zona. Bueno, esto podemos pasar. Y también fan una división administrativa, sigue siendo la Asturia, y de hecho San Isidoro de Sevilla, en los libros sigue hablando de los Astures y sigue hablando del río Astura, o sea, sigue exactamente la Asturia, seguía siendo en Lyon y en Zamora, ¿no? Los dos sitios. En esta época también ya cuando el Bierzo gana fama como tierra de santos, ¿no? Por San Fructuoso, San Valerio, que van fundando un montón de monasterios, la Tebaida lionesa o berciana que se llama, ¿no? Por toda esta zona. Y bueno, probablemente de esta época, no sé si creo que puse aquí, de esta época, bueno, por ejemplo también en los visigodos el Fuero Sulgu, el Fuero Juzgo, el libro de los sueces, que lleva un compendio de lleis, que para ellos va a ser el principal compendio de lleis, y que es importante porque también va a ser lo del reino de Asturias y de Lyon, como veremos, y que llegó hasta el siglo XIV, o sea que fue durante un montón de siglos la ley básica. Bueno, lo que pasa... Sí, después de los visigodos, en el 711 llegan los musulmanes, como todos sabemos. Si decíamos que a los romanos tardaron 2 siglos en conquistar la península ibérica, a los musulmanes solo va a costarles 5 años. Entran y en un paseo militar, haciendo turismo, ellos lo que quieren es convertir al Islam a toda Europa, cruzan el estrecho, además no eran muchos, eran al principio 12.000 y después xúntanse otros 16.000, bueno, sobre menos de 30.000, acaban invadiendo toda la península, vencen al ejército visigodo en Guadalete, matan al rey Rodrigo, y a partir de ahí llega un paseo militar donde van conquistando toda la península ibérica, y no solo aquí, sino que pasan para Francia
y hasta que en el 732 son parados en la batalla de Poitiers, en Francia. Si no hubiera sido eso, podrían haber seguido para arriba, a veces saber hasta dónde, ¿no? La cosa es que ya paran en Francia y ya reculan y quedan en la península ibérica en lo que se llama Al-Ándalus, ¿no? De todas maneras, en esta zona estuvieron bien poco. En el 722, o sea, 11 años después de la invasión, levántase Pelayo, como todo el mundo sabe, ¿no? En los picos de Europa, y comienza lo que se llama el Reino de Asturias. Comienza pues, lo que es la cornisa cantábrica, y el momento en el que Asturias ya queda solo para el norte de la cordillera. Y por eso no conservamos el nombre. Aquí ven un poco lo que es la evolución del Reino de Asturias, ¿no? De esos tiempos de Pelayo hasta que van avanzando hacia el sur. ¿Por qué pudieron avanzar para el sur? Pues porque los musulmanes enseguida tuvieron ya problemas. Venían los musulmanes, ya eran los árabes, que ya eran los que dirigían todo el cotarro, y eran los aristócratas, pero también venían bereberes, que ya eran recién convertidos al Islam del norte de África, y que, claro, ¿qué hicieron los árabes? Que ellos quedáronse con las mayores tierras de Al-Ándalus, el clima que más les prestaba a ellos, ¿no? Por la zona de Andalucía, Valencia, y lo que hicieron fue mandar a los bereberes al norte, que hacía frío, las tierras ya eran peores, y además tenían que luchar contra estos del Reino de Asturias. ¿Qué hicieron los bereberes? Pues hubo un punto que reventó, y que el español, aunque no aguantaron más, y rebelaronse. Estamos hablando del año 740-750. ¿Y qué hicieron los bereberes? Marcharon de aquí y fueron a hacer una escabechina de árabes. Hicieron una masacre de árabes. Los árabes lo que hicieron fue llamar a sirios, que vinieron unos sirios y acabaron también haciendo una escabechina de bereberes. Bueno, lo que nos interesa a nos es que lo que es la zona de la Galaecia, el noroeste de la península ibérica, quedó libre de musulmanes bien pronto, en 740-750. Los nombres árabes que hay por todo el Biercio, por todo el Lyon, de algunos pueblos y tal, que son de origen árabe, no son por esta presencia árabe que duró tan poco, sino por los mozárabes, es decir, todos los cristianos que vivían en zona musulmana, que vinieron para el norte y que vinieron en masa cuando había persecuciones religiosas y que fundaron pueblos, etcétera, ¿vale? Bueno, es importante que con Alfonso II descúbrese la tumba del apóstol Santiago, en Santiago de Compostela, y bueno, pues ya el comienzo del Camino de Santiago, tan importante pues para León y para el Bierzo en general, ¿no? Enseguida en principio van a venir por aquí, por el Camino de Santiago, gente de Francia, de Alemania, de Inglaterra por barco, de todas las partes, y fue una cosa bien importante. Esta etapa del llamado Reino de Asturias solemos considerar que acaba en el año 910, que es cuando García I pone la capital, pasa de Oviedo a León. Eso no se vio como nada revolucionario, porque realmente el Reino de Asturias ya tuvo varios cambios de capitalidad. Lo único que aquí ponerlo en León, y que llegue un cambio de capitalidad ya que va a ser definitivo, podemos decir, porque León va a ser la capital del reino durante 320 años, o sea, estamos hablando ya de una capital bien asentada. Y una cosa que suelo decir yo a los míos alumnos, y es curioso, León fue la capital del reino más poderoso de toda la península ibérica del momento, durante un montón de siglos, y fue, como digo, la capital. Pero después de que asuntanse León y Castilla en el año 1230, no va a haber una capital clara, hasta que en 1565, una cosa así, Felipe II pone la capital en Madrid, que todos lo conocemos, y ya queda un poco más o menos definitivamente ahí, ¿no? Pero que es curioso como desde que desaparece León como capital de reino, no hay una capital clara hasta tiempos ya de Felipe II. 1601, 1606 con Felipe III, pero fue por un tema, estoy contándolo yo ahora precisamente en bachillerato, fue por un tema inmobiliario. El duque de Lerma, bueno, no voy a alargarme, es un tema bastante gracioso, pero bueno, si eso después podemos hablar de ello. Pero bueno, que no fue por un tema político, sino inmobiliario, especulación inmobiliaria, el típico pelotazo del siglo XXI, pero en el siglo XVII. Bueno, de esta época, lo que sí sabemos era que el Bierzo estaba bien poblado, o sea, y estamos hablando ya del siglo IX, siglo X, y que tan poblado estaba que hasta la gente emigró y fue a fundar otros pueblos por ahí. En este mapa vese, lo que pasa es que claro, hay que hacer un esfuerzo de imaginación, hay como media docena larga de pueblos en la provincia de León, fuera del Bierzo, y en la provincia de Zamora,
que tienen el nombre de bercianos, ¿no? Y es por el conde Gatón, que supongo que a todo el mundo también le suena, que aquí ya es bien famoso, que el conde Gatón, no sé si tengo aquí la fecha exacta, lleva un documento de mediados del siglo IX que dice que los habitantes del Bierzo con su conde Gatón salieron para poblar Estorga y lo que sería pues toda la zona de Maragatería, ¿no? Entonces, bueno, tenemos bercianos del Real Camino, bercianos del Páramo, bercianos de Vidriales, bercianos de Aliste. Digo que en bastantes pueblos de León y de Zamora que se llaman así. Y también de esta época, aunque no tenemos más información, dice en el siglo XVIII un investigador muy importante que fue el padre Flórez, dijo que el antiguo monasterio de Santa Marina de Montes, él lo data para esta época, y ya cómo se llamaba este pueblo. Hay gente que dice que el pueblo llamábase Santa María de Montes va siglos, pero no tanto, porque yo mirando para hacer esta charla estuve mirando y vi que en 1834 por lo menos todavía llamábase así, llamábase San Pedro de Montes, porque la repartición de partidos judiciales viene así todavía, o sea que podemos decir que no va a siglos, sino posiblemente solo un siglo que mudó el nombre al actual. Esto ya es un poco lo que ya era el reino de León aproximadamente en el siglo X, después de la victoria de Ramiro II en Simancas. El reino pues tira ya más al sur del río Duero, ¿no? Puede verse el otro reino cristiano que hay, que es el de Pamplona, y era pequeñísimo, ¿no? Y era muy pequeño, evidentemente el principal reino cristiano y era el de León, que tenía que hacer frente a Abderramán III, el califa de Al-Ándalus. Este ya, bueno, un dibujo de Ramiro II, que luchó contra Abderramán en la batalla de Simancas. Hay bien de leyendas y de historias sobre esa leyenda, pero sobre esa batalla, que fue la principal de toda la reconquista, no fue las Navas de Tolosa, fue esta batalla mucho más importante y luchó mucha más gente. Pero ahí el reino de León pudo defenderse y a pesar de esta inferioridad numérica, venció al ejército musulmán. Y, de hecho, hay un recuerdo berciano de esa batalla, que es la Cruz de Peñalba, que es el símbolo del Bierzo, que está en un museo de León, y que hizo Ramiro II para agradecer la victoria, ¿no?, en esa batalla, y regaló esa cruz pues al monasterio de Santiago de Peñalba. Bueno, después ese avance vese cortado en la época, a partir del 975 más o menos, por un personaje que llega Almanzor, que supongo que también ya suene, un caudillo musulmán. Él no era el califa era Hisam II, y lo que hace este visir, digamos este subalterno que tenía, pues es hacer un montón de campañas militares contra el reino de León y los otros sitios cristianos, y aunque al principio no consigue tomar las ciudades leonesas, hay un momento en el que hay una guerra civil en León entre Ramiro III y Bermudo II, que además Bermudo II hay historiadores que lo llaman el rey berciano, porque parece que nació en Bierzo y estuvo por aquí mucho tiempo, ¿no? Bueno, pues en el momento que empieza esa guerra civil, en 1982, una cosa así, y es cuando Almanzor ya arrasa con todo, rescampla con todo, arrasa León varias veces, pero arrasa también Santiago de Compostela, y sabemos que por aquí también la zona de Bérgidum, lo que llega a Cabelos, que ya era importante desde la época Astur, pues también lo destruyó por lo menos una vez y puede que más. Pero bueno, en cualquier caso, cuando muere Almanzor, el reino de León vuelve a recuperarse. Esto, bueno, llega un momento, Alfonso V, que ahora está celebrándose el milenario del Fuero de León, el mal llamado Fuero de León, porque ya de 1017, pero ya un Fuero de León para la ciudad de León, pero también ya eran unas leyes generales para todo el reino, ¿no? Entonces, bueno, fue un momento de recuperación después de lo de Almanzor. Sí que llevará que al morir Alfonso V, el reino de Pamplona extendióse y conquistó la zona de Castilla, pero bueno, también fue una cosa que duró bien pocos años, pero tampoco. El rey Fernando I recupera todos los territorios perdidos, invade distintas partes del norte de Portugal. Hay un momento también de crisis a la muerte de Fernando I, en 1065, que divide el reino entre los seus tres fillos. Da Castilla para Sancho, León para Alfonso, que será Alfonso VI, y Galicia para García. Bueno, hay una luita, como ya era lógico, hay una luita entre los tres. En principio vence Sancho, que va a irse con todo, pero Sancho muere atravesado por Bellido-Dolfos en Zamora en el año 1072, y en estancias queda todo bajo el dominio de Alfonso VI, que, como ven, lánzase a conquistar
lo que quedaba de Al-Ándalus, porque el califato se había dividido en un montón de reinos pequeños que ya eran los reinos de taifas. Como vemos, llega hasta Lisboa, toma Toledo y todos los alrededores, y parecía que ya era un momento de gloria y que Alfonso VI iba a acabar de completar la reconquista, ¿no? La chamada reconquista, aunque non foi asina, porque hubo una segunda invasión musulmana de la península, los chamados los almorávides, una especie de ISIS, una especie de fundamentalistas que chegan dende África, invaden la península outra vez e facen que Alfonso VI tenga que recular, aunque, por exemplo, consigue defender Toledo, que foi la principal conquista. Aquí vese un pouco en este mapa, ¿no? Bueno, despois a Alfonso VI sucede la súa filla Urraca, que aunque foi un reinado desdichado, sí que é importante porque é a primeira vez que unha muller reina en Europa occidental en solitario, aunque tenía un marido. Casáronla con Alfonso I el Batallador de Aragón. Era el segundo marido. Sí, era el segundo marido. Ella estuvo casada con con Raimundo de Borgoña, un francés. Tuvo dos fillos con él, Alfonso y luego Sancha. Pero la cosa es que ella ya era viuda, y la gente, los nobles decían que no podía reinar sin un marido noble, así que van y la casan con Alfonso I el Batallador de Aragón. Hicieron un acuerdo que si tenían fillos iba a heredar tanto León como Aragón, con lo cual ya era un poco como los reyes católicos, pero bastante siglos antes. Pero la cosa es que Alfonso I el Batallador salió rana, parece que era homosexual, no tuvo ningún fillo ni legal ni bastardo, y que además era un maltratador. Cuéntalo la propia Urraca en la crónica, en la historia compostelana, de cómo Alfonso tiraba al suelo, pegáballe patadas en la cara, en fin, bueno, esas historias que a veces salen en los telediarios, solo que a nivel de reis, ¿no? Y bueno, esas peleas también acababan en peleas, en guerras entre León y que tenía ya del matrimonio anterior de Raimundo de Borgoña, Alfonso VII, y el principal rey de León, por lo menos el más glorioso, podríamos decir, ya reconocido como emperador por todos los reyes cristianos, de alguno musulmán y también hasta no sur de Francia. Pero bueno, en 1135 coronase emperador na catedral de León, no la de agora, sino una románica que ya non existe. Bueno, aquí tampoco tiene mayor interés. Hay trovadores franceses de Provenza que vienen aquí a la corte de León y cantan las grandezas del emperador a quien pertenece Occidente, como dicen ellos. Pero bueno, tampoco tiene mayor interés. Aquí había algunas poesías en el seu honor, que por cierto yo tengo un blog, llámase Corazón de León, y ahí viene toda esta información ampliada. Si tienen interés pueden entrar en internet y ver todo esto. Un poco en los dominios de Alfonso VII, que también, al igual que el seu abuelo, avanzó mucho hacia el sur. Parecía que iba a acabar conquistando todo, pero le pasó lo mismo que al su abuelo. Llegaron otros del ISIS, que ya eran los almohades, y que también que tenga que tirar para atrás, ¿no? Que tenga que retroceder. Hay una historia graciosa con eso, ¿verdad? Que en la segunda invasión vinieron por conquistarlos porque eran daneses completamente. Sí, porque los almohades, los almorávides, esos que habían llegado a imponer el Islam otra vez, corrompiéronse enseguida, entamaron a beber vino, que está prohibido por el Islam, a comer cerdo, las cosas, y ya hicieronse otra vez como los que habían venido a conquistar a los reinos de Taifa. Pues los almohades igual, los almohades llegan, conquistan a los almorávides corrompidos y ellos, como si viene el ISIS ahora mismo. Sí, y corrompiéronse otra vez ellos también empezaron a comer vino, a beber vino, a comer cerdo y a pelearse entre ellos. ¿En cuestión de cuántos años? Pues al menos unos llegaron en el 1086 y los otros en 1144, o sea que no pasaron ni 60 años, no sé. Dicen que en España tenemos el germen de la corrupción, hasta que los pueblos que vienen de fuera acaban así, ¿no? Bueno, este es un retrato más o menos de la época de Alfonso VII con o seu mayordomo, que ya era un conde catalán. De esta época los condes catalanes y eran parte de la corte de los reyes de León, que es una cosa curiosa. Aquí salen los dos fillos que tuvo Alfonso VII, porque él va a repartir también el reino, el imperio en este caso. Y es curioso porque salen Sancho, que ya era el mayor, sale después, sale aquí el segundo, y el primero, con el símbolo imperial, que es el mismo del emperador, que lleva un árbol de la vida. Y es curioso porque sale Fernando, no sale Sancho. Aunque Sancho ya era el mayor, como va a heredar León, que ya el territorio imperial, sale con el símbolo imperial. Alfonso VII es el primero que empieza a hacer monedas y a usar el símbolo del León.
de legión, que ya era romana, en latín ya era legione, pronunciado legione. Ya enseguida los suevos empiezan a poner leone, legione, leone, y entonces ya el lógico, pues la evolución fonética hasta que acaba en león, y el símbolo que iban a poner al reino, pues evidentemente el símbolo que usaba el rey, pero también usaban para el reino, que ya es una de las cosas de lo que estoy haciendo en la tesis, pues ya era el león, ¿no? En las monedas pues salen con leones por todos los leones. Esta ya es interesante porque muchas veces estos reyes, aunque sean leoneses, salen en sitios como reyes castellanos, ¿no? Y esta moneda de Alfonso VII ya es muy interesante porque, bueno, ahí tienen que creerme, pone Leo Civitas y por otro lado Caput Hispaniae, y es decir, la ciudad de León, cabeza o capital de Hispania, ¿no? O sea, porque todas las cosas principales seguían haciéndolas en León. Alfonso VII se coronóse 2 veces en León, una como rey y otra como emperador. Y bueno, las bodas, etcétera, las cortes muchas veces más importantes hacíanlas en la ciudad, ¿no? Bueno, la cosa es que al morrer divide el reino entre León y Castilla y va a ser una época de lluitas continuadas. Además, mientras tanto, pues el Portugal, que ya era un condado del reino de León, independizase y en principio a ser un reino independiente, con lo cual León vese encerrado entre el reino de Castilla, el reino de Portugal y después los enemigos, los almohades al sur, con lo cual va a estar peleando con los tres continuamente, y a veces hasta los aragoneses aliados con los castellanos van a venir hasta a dar por saco por esta zona también, hasta llegar hasta el Bierzo. Afonso VIII hizo una incursión en tiempos de Afonso IX que llegó hasta Bérgidum precisamente. Bueno, aquí ya vemos un poco lo que sería la panoplia, ¿no?, que llevaba el signifer, es decir, el que llevaba el estandarte real, con el león que muchas veces ya era pasante y que se ponía rampante cuando ya era una disposición más vertical, ¿no? Bueno, y para ir rematando, estos son los 2 últimos reyes, bueno, más o menos los últimos o penúltimos reyes de León, que son Fernando II, el fillo de Alfonso VII, y después el seu fillo Alfonso IX. Aquí vemos de lo que estoy haciendo yo la tesis, que son los signos rodados, es decir, los guiones que dibujaban dentro de un círculo normalmente en los documentos más solemnes, ¿no? Alfonso IX ya es muy recordado por las cortes de 1188, el primer año del seu reinado, cuando ya era un mozo de 17, 18 años, y que son las primeras cortes en las que hay representación del pueblo chano, ¿no? Por eso llámase León la cuna del parlamentarismo, porque ya es la primera vez que hay representantes del pueblo chano, con lo cual fue una ocasión muy importante dentro de la historia universal, por eso la UNESCO tiene el logo reconocido, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, ya por rematar, en 1230, al morir Alfonso IX, no deja bien solucionado el tema de la sucesión. Fernando III, de una forma tanto ilegal, acaba haciéndose con el reino de León y formase lo que se llama la corona de Castilla, que contra lo que dice mucha gente, sí que existe con ese nombre. En las crónicas de la época hay veces que sí, que muchas veces que llaman corona de Castilla, tal cual, para abreviar, porque realmente lo que era el nombre completo era los reinos de León y de Castilla, o de Castilla y de León, y a veces para abreviar, pues lo que hacen es llamarlo corona de Castilla y ya está. Pero quiero decir, el reino de León sigue existiendo, y sigue teniendo su demarcación, sigue teniendo sus instituciones, como el adelantado reino de León, que se duró hasta el siglo XIX, que ya era una institución de justicia de las más importantes, y seguía teniendo pues su propia lengua, lo que ya era el astur-leonés, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso la su propia moneda duró durante bastantes siglos. Lo que llamaban el maravedí, no sé recuerdo si era el longo o el curtio, pero que tenía un valor distinto del de Castilla y estuvo durando mucho tiempo. Y las cortes mismas de la corona de Castilla, aunque fueran en la misma ciudad, ya eran separadas. Hacían la reunión los del reino de León por un lado y los de Castilla por otro. Y dice un rey que ya era para evitar peleas, o sea, señal de que no se llevaban nada bien, ¿no? Eso fue así hasta 1348. Las últimas cortes separadas fueron precisamente en la ciudad de León. Y a partir de ella, Alfonso XI hizo tabula rasa y todo igual, o sea, todas las leyes iguales, pasó la pisonadora y ya fue cuando quitó los fueros de León y eso que presumen tanto catalanes, vascos, navarros de los fueros, pues aquí que los teníamos antes que ellos, perdimoslos en 1348 por ese rey de Alfonso. Por ejemplo, todavía después de ese 1230 está la hermandad de los reinos de León y de Galicia, que hicieron para defenderse porque los reyes estaban preocupados en lluitas civiles y para defenderse
las hermandades de León y de Galicia xuntáronse e fixeron pues como una especie de policía o exército para defenderse porque los reis no lo facían, ¿no? El símbolo, esto es del archivo de una visita que hice yo, tenían por un lado el León pasante y por otro lado a Santiago, que ya era el símbolo más de Galicia, ¿no? Bueno, todavía hubo un rey, que no lo puse aquí, un rey de León todavía independiente, de entre 1296 y 1300, Juan I, un fillo de Alfonso X el Sabio, coronouse emperador, el rey de León, de Galicia, León y Sevilla, es decir, de todo el reino de León ampliamente, de 1296 a 1300, y fue reconocido por el rey de Portugal, el rey de Aragón. Lo que pasa es que al final acabó rindiéndose, por decirlo de alguna forma, en 1300, pero vamos, que estuvo toda una temporada acuñando moneda, emitiendo documentos como rey de León, y que ya es realmente el último rey independiente de León. Aquí, bueno, pues eso, lo que acabo de decir de las instituciones que duraron. Este ya el mapa del adelantamiento del reino de León, que ya era la provincia de León tal cual prácticamente como Güey, y el norte de Zamora. Este adelantamiento del reino de León ya era itinerante y tenía varias sedes, y una de ellas estaba en Oviedo, precisamente, y era en Villafranca. Y ya era una institución muy popular porque iba caminando y iba pasando por los sitios, y la gente que consideraba que los juicios fueron injustos podían ir a él, aunque fueran contra señores y muy importantes, y él atendía y daba muchas veces la razón al pueblo. De los representantes del reino de León, una vez en la coronación de Carlos V y otra vez en el entierro, ¿no? Y salen pues con lo que ya era la bandera histórica de León, que ya era pues de color blanco con el león rampante de color morado, ¿no? Bueno, lo que ya eran los mapas antiguos, y ya acabo con esto, León siempre sale como mínimo como el adelantamiento, es decir, la actual provincia de León y el norte de Zamora, aunque lo más normal sería que salga León, Zamora, Salamanca y parte del occidente de las provincias de Palencia y Valladolid. Pero bueno, las cosas es que van haciendo distintas divisiones provinciales en el siglo XIX. Hay una en 1822 que seguro que ya suena, que ya cuando el Bierzo, bueno, no exactamente el Bierzo, sino Villafranca, fue capital de la provincia llamada del Bierzo, ¿no? Que en realidad ya era la provincia de Villafranca. Sí, de Villafranca del Bierzo, que fue por un tema que toda la comarca quedaba aislada en invierno y tal, y decían que necesitaban la su propia provincia, ¿no? Y fue durante, en realidad hace un año o dos, fue provincia, seguía considerándose el reino de León, pero como una provincia con la súa propia diputación, ¿no? Pero bueno, la cosa es que cuando volvió Fernando VII, acabó con esa provincia y con todo lo que habían feito los liberales. Y en 1833 fue cuando se hizo las actuales provincias, ¿no? Que tienen más de 200, bueno, casi 200 años, y que exactamente la provincia de León ya con la extensión actual. Lo que también hicieron en esa época, Javier de Burgos, el que hizo la división provincial, fue una división de reinos y de territorios históricos. Y a León lo metía como León, Zamora y Salamanca, que ya era la extensión más clásica, y que fue la que duró realmente hasta 1983, cuando hicieron la actual comunidad autónoma de Castilla y León, ¿no? Y bueno, sí, bueno, simplemente una reflexión final, que el reino de León como entidad independiente fue, bueno, 320 años, serían 324 si consideramos a Juan I, ¿no? Como reino independiente, fue el reino más importante de toda la península ibérica, y realmente está totalmente olvidado, ¿no? Totalmente esquecido, como dicen en Cabreira, y que si miramos los libros de texto de los guajes de ahora, de los rapaces, pues no tienen prácticamente ni dos líneas dedicadas al reino de León. Y bueno, yo sé lo muy bien porque va años que hice la denuncia de los libros de texto, de que no viene absolutamente nada sobre León, todo ello sobre Castilla, que si Fernán González, que si el Cid, además con una serie de cosas que son más mitología que historia real, y que ya es lo que tenemos, ¿no? Que el reino de León pues está totalmente olvidado, como digo. Y bueno, podría decir más cosas. El tema del Bierzo en la Edad Media ya era una tenencia que se llamaba bajo un conde, que respondía muy bien a lo que ya ahora mismo la provincia la comarca del Bierzo, pero que a veces dependía directamente de Astorga, otras veces no, otras veces ya era un condado independiente, siempre dependiendo del rey de León, quiero decir, ¿no? Pero bueno, yo creo que ya lo único así que deseo un poco en el tintero, y bueno, creo que, ya es tardísimo. Damos un aplauso a Ricardo. Sí, y siento
local, ten cuidado los zagales que te pueden engañar. Las muchachas que son jóvenes no saben cómo peinar, se dejan melena larga para mejor conquistar. Entre las hayas y las ligas, huequecito tienen ya para que el mosquito pique y las pueda engordar. La picada bien las gusta, lo que no las gusta ya, si el delantal se levanta y el mosquito se las va. Muchas gracias. Lo de los nombres de los pueblos de las zonas es lo de menos. Lo que importa es lo que dice de la gente de los pueblos.